Bueno, me presento, yo soy Camila Rebolledo, estoy a cargo del área de becas en la Subsecretaría de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional del Comahue. Bienvenidos a esta charla informativa acerca de las becas Chevening. Yo comencé hace muy poquito en mi puesto, así que yo también voy a estar aprendiendo bastante, si bien algo ya estuve leyendo y demás. Em, Va a estar interesante el espacio. Vamos a tener al final un momento de preguntas y respuestas. Así, igualmente, si quieren ir dejando en el chat alguna pregunta que les vaya surgiendo y después cuando terminemos, ahí las vamos leyendo. Tenemos a un becario Chivining, tenemos a Kevin que nos va a estar contando su experiencia también, así que eso va a ser bastante interesante de escuchar. Así que bueno, ahora le doy la palabra a Pamela May, que es la coordinadora de Chivining en Argentina. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias, Camila, por interés y por acercar esta propuesta también a todos los estudiantes y graduados de la universidad. Siempre cuento que nos gusta, nosotros estamos basados en una embajada en Buenos Aires, pero nos gusta hacer esta oportunidad lo más federal posible, así que nos encanta poder llegar a distintas universidades que están en distintas provincias. Así que bueno, como les decía Camila, yo les voy a contar un poco qué son las becas Children, quiénes se pueden postular, cuáles son los requisitos, un poquito del proceso de postulación, dónde estamos hoy dentro de ese proceso, y espero inspirarlos a animarse y a presentarse. Y yo hago toda la parte más formal y aburrida. Lo bueno es que tenemos a Kevin, que nos dio su tiempo muy generosamente. Él es un ex becario que vivió la experiencia, nos va a contar un poquito más. Y además sumo, ya spoiler, que también está con un rol activo en la Comisión de Chilling Alumni Argentina, no quiero mentir. Él puede contar un poco más cuán involucrado está, y creo que también es interesante que nos cuente un poco de eso. Así que, bueno, empiezo. Por favor, cualquier consulta las van mandando por el chat y si quisieran abrir el micrófono al final también es una opción. Bien. El programa de becas Chile, que es el que coordinamos desde la embajada, lo coordinamos desde la embajada porque está financiado por la Cancillería Británica, que se llama FCDO, por las siglas en inglés, esto lo cuento por si lo vieron en algún lado al acrónimo. Es un programa de becas mundial, y está disponible en más de 160 países y territorios, y Argentina es uno de ellos. Y al día de hoy tiene una red global de alrededor de 60.000 ex becarios. El programa ya cumplió 40 años, con lo cual tiene ya un recorrido y por eso es que hay tantos ex becarios. Las becas que coordinamos desde acá están dirigidas a ciudadanos de Argentina que ya tengan los estudios universitarios completos. Es muy importante que al momento de presentarse ya tengan el título en mano para no tener problemas durante el proceso, y que ya cuenten con una experiencia laboral de al menos 2 años. A partir de este año hubo un cambio en los requisitos y esa experiencia laboral tiene que haber sido acumulada una vez se hayan recibido de la universidad. Hago esta aclaración, por si alguno estuviera pensando en titularse, esto es un requisito que cambió este año. Y bueno, si tuviéramos que definir a las becas Children, diríamos que son becas para líderes, como para resumirlas así en una oración únicamente. Con lo cual, el liderazgo es uno de los requisitos más importantes a la hora de seleccionar a los becarios. Además de esas cualidades como específicas, también buscamos dentro del perfil a personas que ya estén generando cambios o que tengan la capacidad para generar cambios en distintas áreas en las que se estén especializando, que puedan influir y establecer relaciones. Además, buscamos a personas que estén muy comprometidas con Argentina. La idea es que una vez que ustedes se vayan a formar al Reino Unido, vuelvan a Argentina a poner en práctica aquello en lo que se formaron. Así que es muy importante para nosotros que ya estén trabajando activamente con sus comunidades. También durante el proceso les preguntamos cuál es su idea de desarrollo profesional y esperamos que la tengan clara con los próximos pasos que quieren lograr
a corto, mediano y largo plazo y a dónde quieren llegar en su carrera. Y por supuesto, también queremos saber por qué eligen el Reino Unido, si conocen algo de allá, si tienen algún tipo de interés y qué es lo que les parece que el Reino Unido les puede dar para que ustedes pongan en práctica acá. La beca es muy completa y acá Kevin no me va a dejar mentir. Incluye todo desde financiamiento completo, por empezar los aranceles universitarios, y eso es de cualquier universidad del Reino Unido que ustedes elijan y la que sean aceptados. También cubre el pasaje de ida y vuelta para comenzar y terminar su estadía allá. Durante el tiempo que son becarios, reciben una asignación mensual para cubrir los gastos básicos de vivienda, transporte, todo lo que está relacionado con vivir en el Reino Unido. También contempla subsidios adicionales para otros gastos que pueden surgir, que pueden tener que ver con algún subsidio al irse de Argentina o para llegar al Reino Unido. Si tuvieran que realizar algún tipo de viaje para asistir a algún evento, eso también está cubierto. Incluye, bueno, el visado que necesitan como argentinos para ir a estudiar al Reino Unido. Y durante el tiempo que están allá, también acceden como locales al Servicio Nacional de Salud, que es público en el Reino Unido y se llama NHS. Es decir, que no tienen que preocuparse, digamos, por la parte médica tampoco. Pero bueno, si bien hablamos de todo lo relacionado al financiamiento que ofrece Chivning, nos gusta pensar que es más que solo esa ayuda financiera. Brinda un montón de otras oportunidades. Por empezar, estar inmersos en la sociedad y cultura británicas, aprender de sus valores, de la gente que vive ahí. Es muy importante, y esto lo aclaro siempre, Chivning no financia o no está abierto a oportunidades para cursadas virtuales. Es importante para el programa que ustedes viajen allá y puedan realmente vivir la cultura viviendo allá. También Chimney como programa ofrece acceso a eventos y charlas exclusivas que son en el tiempo que están en el Reino Unido para los becarios, aquellos que fueron seleccionados ese año, pero también esto se repite durante toda, digamos, la vida al volver a sus países. Quedan conectados con la embajada y también tienen acceso a eventos, charlas exclusivas incluso a distintas formas de financiamiento. Em, y bueno, esto que ya mencioné, esta red global de profesionales que está realmente es muy variada, tiene a personas de muy variadas disciplinas, y ustedes formarían parte de eso si son seleccionados, y es una red a la que pueden acceder absolutamente todo el tiempo. Y ya les digo, de todos los países que forman parte, que son más de 160. Les cuento un poco del proceso de postulación y dónde estamos hoy. Este año el proceso es una convocatoria que abre anualmente, y en general abre en agosto. Este año abrió por 2 meses únicamente. Abrió el 5 de agosto y va a cerrar el 7 de octubre. Así que hay un tiempo todavía, una ventana para postularse. Ni bien cierran las postulaciones, se reciben todas a través del portal virtual. Es la única manera de subir la postulación, es por un portal virtual que es global. Son exactamente iguales para todos los países que participan. Eso llega directamente al Reino Unido, donde se hace una primera selección por país. Y recién en febrero ustedes se enterarían si fueron seleccionados para ser entrevistados o no. En caso de avanzar a la etapa de entrevistas, entre febrero y abril los estaríamos entrevistando en forma presencial en la embajada, y a partir de junio, julio empezamos a anunciar los resultados de las entrevistas. Y acá también, después Kevin, podés contar un poquito cuáles son los posibles resultados, ¿no?, de esa entrevista. Una vez que uno se entrevista, cómo puede quedar seleccionado o no para Chivning y el impacto que eso puede llegar a tener. En caso de ser seleccionado, recién en septiembre, octubre, es decir, a un año de la apertura de convocatoria, estarían iniciando sus estudios en el Reino Unido. Esto para darles una idea de la extensión del proceso y bueno, todo el tiempo y trabajo
que lleva. Si les interesa, sea para este año o para el año que viene, uy, se me fue presentarse, les recomendamos que lo primero que pongan, que hagan es empezar a investigar sobre las maestrías que están disponibles y las universidades a las que les gustaría asistir. Además, les recomendamos que comiencen a averiguar el nivel de inglés que requieren las universidades, porque este va a variar según qué universidad sea y qué carrera, qué maestría ustedes quieran estudiar. Y por supuesto que entren a la página, está ahí en la pantalla la pueden ver, es chivning.org y ahí van a encontrar el formulario este que les mencioné, que es global. Lo tienen que completar antes de la fecha límite y tiene, digamos, distintas partes que pueden resultar más o menos tediosas dependiendo de cuán preparados estén, pero una de las grandes partes, y creo que lo que lleva más tiempo, son los ensayos que les pedimos en torno a estos requisitos que comenté al principio, ¿no? Sus capacidades de liderazgo, de establecer relaciones, su plan de carrera profesional y por qué eligieron esas maestrías y por qué eligieron el Reino Unido. Em, Son 4 ensayos de alrededor de 300 palabras, es decir, que en forma muy concisa ustedes tienen que poder explicar bien sus objetivos, sus ejemplos y estas cualidades. Em, y bueno, completarlo para antes de la fecha, que como dije es el 7 de octubre. No quiero terminar la charla, digamos, este es un pantallazo y estoy abierta a preguntas, pero no quiero terminar sin antes pasarles un montón de recursos que tienen disponibles en caso de que quieran averiguar un poco más, seguir leyendo o enterarse de oportunidades como esta, como hoy, en las que nosotros abrimos, digamos, las redes de la embajada o de universidades asociadas para hablar de de la beca y estar abiertos a contestar si tuvieran dudas. Por empezar, sigan a Chivning, la página web oficial que es del Reino Unido, se maneja desde allá, central. Tienen ahí, los ven en todas las redes prácticamente, salvo TikTok, están en todas. Después los invitamos a que sigan a la Embajada Británica. Nosotros también localmente desde Argentina también hacemos muchas de estas actividades, estamos constantemente publicando consejos y está bueno que nos sigan. Y por último, pero no por eso menos importante, de hecho creo que es el mejor de los recursos y el más importante, la Asociación de Alumni de Argentina, que está formada por alrededor de 600 ex becarios que ya pasaron por esta experiencia. No todos están en forma activa participando, pero a todos pueden llegar a través de sea Facebook o los encuentran en X. Pueden escribir y comentar su situación. No sé, quiero saber un poco más de la beca, me interesa por esto y por lo otro, esto es lo que quiero estudiar. Ellos los pueden ayudar y poner en contacto con ex becarios que ya pasaron por la experiencia. Todos son muy generosos, como Kevin, dan mucho su tiempo para contar de su experiencia y dar consejos. Así que con eso le doy la palabra a Kevin para que nos cuente un poco, bueno, su experiencia. Buenísimo, gracias, Fame. Bueno, me presento, bueno, también como bien dice Pame, abierto a preguntas y a que aprovechen este espacio para lo que se les ocurra preguntar. De todas maneras, bueno, como bien dice Pame, yo la primera vez que me acerqué al mundo chiving, allá por 2021, nada, le escribí a una persona que había hecho un máster que yo pretendía hacer, que al final hice otro máster totalmente distinto, le escribí por LinkedIn, estaba en Buenos Aires, nos fuimos a tomar una cerveza y así, digamos, me empapé un poco en el tema, así que es un poco, digamos, ese vínculo de uno también intenta ayudar o colaborar, digamos, con quienes son los futuros Chivini, al fin y al cabo, porque justamente los que van a ser seleccionados para el año que viene tal vez es alguno de ustedes. Eh, eh, Así que nada, siempre está esa camaradería, digamos, que más que tardar tal vez en responder algún que otro mensaje, ya sea por LinkedIn, por WhatsApp, la enorme mayoría van a estar ok, digamos, con ayudarles, con mandarles un audio, con explicarle alguna duda que tienen.
Así que, a ver, me presento rápido respecto eh, a la beca. Yo hice una maestría en Gobierno, Desarrollo y Políticas Públicas en la Universidad de Sussex, en Inglaterra, que está en la ciudad de Brighton, que es una ciudad súper linda, en la costa, digamos, en el sur de Inglaterra, a solamente una hora de Londres. Sussex, de hecho, es reconocida como la universidad ya hace varios años número uno en estudios de desarrollo a nivel global, que esa es una de las razones por las que probablemente todos la elijamos y la sigamos eligiendo. Y mi historia con Chimnin comienza esto en 2021. En realidad conozco las becas a fines de 2019 por justamente estar en Inglaterra y conocer a algunos becarios de distintas partes de Latinoamérica. En el medio, obviamente, sucedió la pandemia. Post pandemia, en 2021, apliqué, pasé a la ronda de entrevistas, después no quedé y después al otro año volví a aplicar y ahí sí fui seleccionado. ¿Qué quiero decir con esto? Existe la posibilidad, y de hecho que estaría bueno tener el dato de cuántos de los finalmente becarios Chevening quedaron a la primera, cuántos a la segunda, incluso conozco gente que quedó a la tercera y a la cuarta, que son grandes amigos. Entonces es un proceso, digamos, de insistencia, digamos, de ir perfeccionando ensayos, de poder demostrar mejor quién es uno y finalmente lo que está buscando el FCDO, digamos, que es básicamente la Cancillería británica del otro lado del Atlántico. Eso para arrancar. Después, simplemente, nada, les cuento un poco mi experiencia, tal vez en tres grandes pilares, y después creo que está bueno abrirlo a preguntas, porque tal vez los que les cuento ya lo saben, y tal vez dejar más espacio a preguntas, que es, por un lado, el proceso de selección, es el momento que están ahora, después la experiencia estando allá, y después la vuelta a Argentina simplemente para dividirlo y comentarlos un poco, después hacemos doble clic en lo que quieran. Bueno, a ver, el proceso, como bien les dije, yo apliqué dos veces, así que lo conozco bastante. Ahora justo este año cambió, que antes los ensayos eran de 500 palabras, ahora son con un tope de 300. Básicamente es la página oficial. Nada, uno tal vez puede tener más o menos costumbre en aplicar a cosas, y me refiero a trabajos, a becas, a distintas cuestiones. La página de Chivin la realidad es que es súper intuitiva, no tiene mayores complejidades. Los invito a los que quieran, incluso a modo prueba, digamos, que se metan en la página, que se hagan un usuario, que lo vean. O sea, no es compleja, digamos, en el cómo hacer la aplicación. Sí, obviamente pide un montón de información que hay que dedicarle su tiempo como corresponde, dentro de los cuales está como si fuese cargar un currículum, ¿no? Obviamente su carrera académica, su carrera profesional, ahora lo que pide Chivning, que me parece, de hecho, más algo interesante, que es 2 años a partir de que se reciban, ¿no? Antes, nada, pedían como 2 años de experiencia que podía llegar a ser voluntariado y distintas cuestiones, y tal vez uno se encontraba, digamos, con un gap bastante grande entre los Chevening, que tal vez algunos eran muy jóvenes, otros un poco más grandes. Yo hice mi beca cuando tenía 32, ahora tengo 35. Y nada, de acuerdo a cuando uno hace su maestría o posgrado, en base a la experiencia que tiene, le puede sacar más o menos jugo. Yo siempre soy medio partidario a recibirse de grado, esto, tener una experiencia profesional, digamos, entender lo que le gusta y lo que uno es bueno, y después sí hacer ese doble clic. De hecho, yo vengo de estudiar administración de empresas, hice un MBA. Por cuestiones de la vida terminé con una fuerte vocación pública, lo cual me llevó a estudiar desarrollo, y estoy mucho más vinculado en la articulación público-privada, cosa que tal vez cuando terminé mi carrera de grado era otro el camino, digamos, pensado. Entonces está bueno también darle ese oxígeno. Entonces, bueno, cargar esta información, estar muy atento con la parte formal de nada, o sea, cargar el título, digamos, eventualmente la traducción de ese título. eh,
y después lo más importante probablemente que tiene esta beca son los 4 ensayos en los cuales uno dice, bueno, son 300 palabras hoy son menos de una carilla, o sea, en total, antes eran 500 palabras, era fijo una carilla y eran 4 carillas de ensayo, que a uno le puede parecer que no es mucho, ahora es mucho menos, y yo creo que mientras menos es un poco más complicado porque uno tiene que intentar decir y cuidar cada una de esas palabras para destacarse frente a personas del otro lado que leen múltiples postulaciones Chimney. Imagínense que más o menos, no sé si cambió este número, Pame, pero más o menos las postulaciones en Argentina son 300, 400, algunas más, algunas menos, después terminan quedando, depende del año, entre 15, 20, 30 personas. Es una beca súper competitiva, que lo cual lo vuelve súper interesante, no es que, o sea, está muy lejos de ser una beca que se gana cualquiera, o sea, somos muy pocos los chivis en Argentina, y el esfuerzo que eso conlleva también nos hace tener ese grupo de alumni que ya les voy a comentar un poco más. Eh, pero estos ensayos que se dividen rápidamente en lo que es liderazgo, su capacidad de networking, su plan de carrera y por qué quieren estudiar en Reino Unido, donde explican también las maestrías que eligieron. Esos ensayos son claves y hay como dos grandes tips. Después, obviamente, podría ser esta otra conversación de 3 horas, pero los grandes tips es ir con ejemplos concretos, cosas que hicieron. Ahí es donde ChatGPT no ayuda mucho, sinceramente, porque tienen que ir justamente a cosas que solamente podrían decir ustedes. O sea, yo siempre la pregunta que me hacía con los ensayos es, ¿esto que estoy escribiendo lo puedo decir yo y 100 personas más que suena muy lindo? ¿O solamente lo puedo decir yo porque yo lo hice o yo lo construí o lo que sea? Entonces, yendo a ejemplos concretos y pensando en cosas que los diferencien eventualmente de los otros postulantes. No estamos buscando hacer un ensayo que suene bien, sino que sea concreto y que pueda demostrar justamente y responder cada una de las preguntas de sus ensayos y lo haga de manera personal cada uno de ustedes. Es mi gran consejo en términos generales de cómo hacer los ensayos y dedicarle muchísimo tiempo, o sea, desde el momento cero y validarlo con otros que pasaron por el mismo proceso, con eventualmente profesores de inglés, o sea, cada palabra tiene que ser muy precisa. No conozco a nadie que haya hecho su ensayo Chivining de un día para el otro y haya quedado, no existe esa persona, ¿no? Es un esfuerzo que obviamente vale la pena. Después hay 2 cartas de recomendación que es clave también elegir quiénes pueden recomendarlos, profesores, gente con la que trabajaron, gente que pueda hablar de sus habilidades y que las pueda convalidar eventualmente, pensarlos estratégicamente como de alguna manera en la práctica terminan siendo 2 ensayos más, digamos, alguien hablando de ustedes. Entonces también esto, no, elegir a personas que pueden hablar de distintas cosas de ustedes, de cuestiones de liderazgo, o sea, cada uno sabrá personalmente quiénes son las que pueden hablar de lo que ustedes quieren también comentarle al FCDO. Y importante también que forman parte de los ensayos, tienen que elegir 3 cursos de maestrías en Reino Unido. Y aclaro y hago doble clic en Reino Unido, que puede ser Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte y Gales. Uno siempre termina, digamos, y de hecho estadísticamente, y es donde se concentra, siempre piensa en Londres, piensa en Inglaterra, pero existen otras universidades, como puede ser, no sé, la Universidad de Edimburgo en Escocia, que es algo espectacular. De hecho, fui, digamos, mientras estaba en mi año en Inglaterra, en Reino Unido, eh, y nada, pensar justamente fuera de todo lo que es solamente Londres, sino pensar en cuál es el mejor lugar para estudiar lo que quieren estudiar. Básicamente, obviamente son experiencias distintas. No es lo mismo estar en una ciudad como Londres que una ciudad un poco más chica, como me tocó a mí en Brighton, en el sur, como puede ser en Escocia, puede ser también otro compañero que estuvo en Irlanda del Norte, en Belfast, como puede ser otra chica de recuerdo que estuvo en Cardiff, en Gales. Son experiencias distintas, pero depende de esto que uno está buscando. Entonces, una gran parte también es ese research que uno hace de qué quiere estudiar, para qué lo quiere estudiar, que eso es lo que tiene que justamente justificar y argumentar.
che, quiero estudiar esto en Inglaterra por esto, que voy a la vuelta en Argentina, busco tener este impacto y este plan de carrera gracias a lo que voy a estudiar afuera y los vínculos que voy a generar. Y esto está, bueno, tienen que seleccionar tres, en principio en un cierto orden, obviamente con cierta lógica, no se van a poner a pedir hacer una maestría en sí, Sustainable Finance como número uno y como número tres en, no sé, salud pública, o sea, tiene que tener obviamente una cierta lógica, tienen que apuntar a un tema, más allá que el nombre de la maestría no sea el mismo, pero sí de la misma temática y pueden ser de las mismas universidades, de distintas universidades y demás. Eso lo tienen que seleccionar y lo tienen que justificar en los ensayos. Eh, y luego, una vez que lo presentan, que de vuelta uno dice, uy, tengo 2 meses, 3 meses, ahora son 2 meses, si no recuerdo, che, es un montón de tiempo. Yo que soy un procrastinador serial de un montón de cuestiones en mi vida, esto sinceramente lo hice bien creo de ser las pocas cosas que hice con tiempo, porque mi consejo es no lo pateen. O sea, parece que hay un montón de tiempo, pero en realidad esto, uno con los ensayos es como, bueno, los hago, no me gustan cómo quedan, lo dejo reposar 3 días, después lo vuelvo semana y se va a alguien que me conoce o alguien que no me conoce tanto, alguien que se ganó la Chivin y que encontré por LinkedIn o que conozco, lo que sea, o le mandé un mensaje, o che, lo vi por LinkedIn y le tiro un mensaje o lo que sea. Eh, entonces lleva su tiempo, más cuando uno también depende de consejos tal vez de otras personas, que a veces es, che, ¿por qué no decís esto pero? ¿Y por qué no enfocás en esto? Este tema está, o sea, después, pero es un proceso que la realidad también es, yo lo viví como algo súper lindo porque es como más allá de obviamente la tensión y la fiaca que es hacer un formulario de cualquier tipo en nuestras vidas, pero sí como encarar qué es lo que quiere hacer uno, qué es lo que quiere estudiar, o sea, como que yo particularmente me sirvió poner en palabras un montón de cosas de a dónde estaba yendo mi carrera, básicamente, cosa que me sirvió más allá de, digamos, de la beca. Después de una las esperas son complicadas, pero el primer proceso de selección es si quedan o no en la entrevista, básicamente, que ese es el filtro y la fortaleza de sus ensayos. O sea, en enero, febrero les dicen, pasaste la etapa de entrevistas, no pasaste la etapa de entrevistas. En el caso de que pasen la etapa de entrevistas, es en Buenos Aires presencial. Yo en el 2021 recuerdo, si no me equivoco, las dos que tuve, justo eran post pandemia y seguían siendo online. Ahora sí es 100% presencial y está bueno y tener que ir a la embajada. Eh, y nada, es media hora, probablemente, ya no sé si probablemente Pame, pero sí con gente con personas de la embajada, con alguien, con algún británico seguro y simplemente es en media hora de alguna manera validar en base a los ensayos y a la postulación que hicieron y que les hagan varias preguntas. eh, y nada, obviamente una cuestión clave, digamos, de cómo son ustedes frente a esa entrevista de media hora. Eh, y ese proceso después sí termina en junio, julio, depende, o sea, van variando las fechas y ya llegan, después siempre hay una semana donde se anuncian todos los chevening, digamos, de todo el mundo. Esto es importante, es que es una beca que no solamente es en Argentina, sino es a lo largo y a lo ancho de todo el planeta, donde ustedes también en Inglaterra, en Reino Unido, se van a encontrar con otros chevening de otras partes del mundo, de países vecinos como esto, como Uruguay, Paraguay, países de Latinoamérica, de India, de Pakistán, de nada, de todos los países que se le puede llegar a ocurrir. Entonces, nada, se van anunciando, no todos juntos, pero sí como una especie de barrida, entonces uno va sabiendo que ya está por llegar el mail de cuál es el resultado final. El resultado final pueden ser tres, que es, quedaste, no quedaste o estás en lista de espera. Que esto lo hablamos mucho con Pame, lista de espera es lo peor que te puede pasar para alguien ansioso como yo y seguramente como varios de ustedes. De hecho, justo ahora estaba, ahora a los chevening que van a ir ahora, digamos, en esta camada que empezaron el proceso el año pasado, justo me escribió hace relativamente poco, esto no te lo conté, Pame,
una chica que va a estudiar, no sé si el mismo máster, pero sí en el Sussex, que había quedado en lista de espera. Le dijeron que quedó, estaba chocha, obviamente, o sea, claramente es algo que te cambia la vida, ir a estudiar un año becado a las mejores universidades del mundo en Inglaterra, sin duda. Obviamente, nada, todo más a las corridas, obviamente, en cuestión de tiempo, una cuestión lógica, pero nada, súper contenta. Y estuve hablando con ella, pasándole algunos que otros tips, más que nada esto de la ciudad donde yo estaba y cómo manejarse con la universidad y eventualmente algún contacto para que te manden la carta que necesitas o los papeles más rápido, etcétera. Eh, pero bueno, obviamente, bueno, el que queda en lista de espera es si tiene la suerte, digamos, de que lo terminen seleccionando y si no afuera. Eh, y nada, más o menos esto, a fin de agosto, esto, o sea, los máster arrancan en septiembre, a fin de agosto, que es lo que va a suceder ahora en un par de días en la embajada, se hace un farewell, una despedida de los chicos donde se le da un poco más de información y ya viajan a Inglaterra. ¿Qué incluye la beca? Lo dijo Pame. En términos de todo lo que es el pago a la universidad, ustedes directamente no lo ven, se encarga todo Chevening. Hay una página que es Chevening Courses, que creo que sigue existiendo, que es, o sea, puede ser cualquier maestría de hasta un año. Este es otro tema. Hace poco justo me surgió que alguien quería hacer un curso que justo decía 15 meses. El límite que te pone Chevening es una maestría full time de un año y de manera presencial. Eso para que lo tengan, digamos, porque de repente ven, uy, quiero hacer una maestría y justo dice 15 meses, eso queda fuera, digamos, de la posibilidad de Chevening. Eh, Puede ser un poco más, puede ser un poco menos que 12, pero el límite es 12 meses, que es lo que les van a pagar el estipendio, básicamente. Pero bueno, en ese curso se está, digamos, también para buscar por palabras claves, etcétera. Y después, si es el trabajo de vuelta de meterse a hacer una investigación muy profunda de cuáles son los cursos y por qué, porque está tal profesor, porque está tal universidad, porque de acá salió tal alumni, porque está esta materia que me súper interesa, porque está este instituto que investigue esto en particular que a mí me súper interesa porque quiero hacer mi tesis sobre tal o cual cosa y demás cuestiones. O sea, es un trabajo. La aplicación es un trabajo, elegir bien la maestría que quieren hacer, que esto, antes de ir a Inglaterra, esto es otra cosa importante, es, ustedes tienen que hacer dos aplicaciones al mismo tiempo. Digamos, una cosa es la Chevening, que es por lo que estamos acá, que es como bien dijo Pame, obviamente una gran parte es la posibilidad del financiamiento completo de estar un año estudiando afuera, pero también, y más importante, es por lo cual no es solamente el dinero, sino es formar parte de una comunidad global, una comunidad muy importante en Argentina, o sea, la parte del alumni y la contención que eso lleva, que si uno, si tuviese la posibilidad de ir a pagar, yo conozco varios, digamos, y conocemos varios que sin la Chevening estuvieron en Inglaterra y no es lo mismo, por miles de cuestiones. Y lo otro es aplicar a las universidades. O sea, Chivini lo que te da en realidad, cuando te dice quedaste, es que te da, eh, está a la espera de que vos le digas, che, tengo esta universidad que me eligió de manera incondicional para que haga la maestría. O sea, ustedes, desde que Chivin les avisa que pasaron todo el proceso hasta que efectivamente son Chevening Scholars, lo tienen que unir con una universidad diciendo, sí quiero que ustedes sean alumnos nuestros. Entonces, y esto entra en una cuestión de calendarización. O sea, en paralelo con la Chevening, ustedes tienen que ir aplicando a las universidades, obviamente las que dijeron que iban a hacer con Chevening, si no, no tiene sentido. Entonces, ya son aplicaciones que van en paralelo. Ejemplo, no sé, LSI, Sussex en mi caso, mientras hacen la aplicación de Chevening, van haciendo la aplicación en las universidades. Son las universidades, que esto lo dijo Pame, Chevening ya hace varios años, de hecho, desde que yo apliqué, y creo que antes también, no pide examen de inglés, Chevening particularmente. Sí se lo piden las universidades. Cada una de las universidades le puede exigir lo que la universidad quiera. Normalmente es más o menos un nivel de 7.0 de IELTS en promedio, con ciertos mínimos, con ciertos topes. Cada universidad tiene algo distinto. Puede ser el IELTS, el TOEFL, algunos aceptan Duolingo, o sea,
ver cada una de las maestrías y de las universidades qué es lo que le exigen. Entonces, en esas aplicaciones, que hay obviamente miles de universidades y cada universidad tiene un proceso de selección distinto, o una página distinta, así como aplican a Chivini, es, eh, les van a pedir sí o sí un nivel de inglés, y los que le puede responder la universidad son tres cosas, que es, una es no quedaste. A su vez la universidad le va a pedir cartas de recomendación, que pueden, o sea, que obviamente no son exactamente las mismas que dieron para Chivining, pero pueden ser las mismas personas tal vez, y piden dos cartas a la misma persona, le piden, che, quiero, necesito una carta para LSI y una carta para Chivining, por ejemplo. Les piden esto, sus propios ensayos, los cover letters que se le dice, obviamente cargar los currículos, etcétera. O sea, son sí, por lo menos son dos formularios para ganarse la beca y ir a Estados Unidos, a Reino Unido. Es el Chevening y por lo menos una universidad y un curso, que es lo que muchos hacemos, es aplicás a todas, digamos, por si alguna te dice que no, la que vos querías, o tal vez hay universidades que son más complejas de quedar en términos estadísticos, que puede ser, no sé, Cambridge o Oxford, por dar un ejemplo, que la conocen todos, tal vez tenés más chance de que te rechacen, digamos. Eh, pero nada, o sea, hacer eso en paralelo. Lo que yo por lo menos recomiendo es más a fin de año es, che, dedíquele ahora todo el tiempo sí o sí a Chivining hasta que corte, y recién después de que hayan aplicado a Chivining empiecen a ver las universidades, digamos, su proceso de aplicación, y eventualmente van a tener ese impulso de seguir haciendo esa aplicación cuando les digan que quedan o no para la entrevista, que es la segunda etapa. No lo dejen para último momento porque si no, no llegan, básicamente. Si están esperando para que junio Chivi le diga quedaron y recién ahí se van a poner a aplicar a una universidad, se van a perder la beca, literalmente. O sea, no machean los tiempos. Entonces, eso es algo que va en coordinación. Me estoy excediendo un montón. Después, una vez que están allá, nada, bueno, como bien dijo Pame, es el pasaje ida y vuelta, entrada y salida, digamos, a Argentina. La parte con la universidad que literalmente ustedes no lo ven, literalmente, o sea, tiene que haber sí un cambio, digamos, de formularios que completan de un lado del otro, pero es algo que vivimos todos sin tanta complejidad. Y nada, es esto, un año justamente en Reino Unido, ya sea en Londres, en Brighton, en Escocia, en Gales, en Irlanda del Norte. Es una experiencia súper interesante. A mí me tocó que siempre durante mi carrera no pude dedicarme nunca full time a estudiar, sino que siempre era estudiar y trabajar al mismo tiempo. De repente te encontrás con un año donde salís un poco del caos que puede llegar a significar Argentina y poder dedicarte a estudiar ciertos temas que no hubiese tenido la oportunidad, y obviamente las mejores universidades del mundo donde se están debatiendo cosas que a veces en Argentina parecen casi hasta futuristas. Y es una experiencia súper interesante, obviamente cruzada de múltiples culturas, donde van a cursar entre 20, 30, tal vez 40 personas de distintas partes del mundo, varios de ellos Chevening probablemente. Eh, y nada, es una experiencia para los que ya tuvieron la posibilidad de estar en Europa, incluso en Reino Unido. No es lo mismo, obviamente, vivir que ir 4 días a Londres. Eh, pero nada, sí es un cambio, es un punto de inflexión en su carrera, sin duda. Ya sea de una cuestión personal de estar un año fuera, estudiando en otro idioma, y un desafío muy importante desde lo personal, y tener mucho tiempo para pensar muchas cosas, desde los contactos que uno puede ser, y desde esto cómo les cambia la vida, digamos. Cualquier chileno les va a decir eso. Y después sí, a la vuelta, en mi caso, volví y asumí un rol como líder de ciencia y tecnología en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Ahora ya estoy en un modo más consultor, ayudando a distintos gobiernos y al sector privado. O sea, encaró, la verdad que sin la Chivinin de por medio, por varios de los contactos que generé desde allá, no hubiese sido posible. Y como bien dijo Pame, todos formamos luego de la red de alumni. Yo puntualmente estoy este año dando una mano más en el equipo más ejecutivo, con Chivini de otras camadas. Todo esto, o sea, ustedes si buscan también los Chivini alumnos van a encontrar gente que hoy es
senadores de la nación, personas bastante conocidas algunos, y todos obviamente con un cierto nivel eh, que los hizo en su momento también ganarse la beca, ¿no? Entonces es una red de networking súper poderosa para pensar en sus proyectos, para pensar en futuras eh, oportunidades laborales, contactos y demás cuestiones. Pero nada, ahí quiero cerrar ahí también para... ahora esto me pasa, Pame, que digo, che, en 10 minutos lo explico y después cuando te metes y empezás a recordar y son tantas cosas y uno también quiere transmitir, che, esto es lo que me hubiese que me hayan costado a mí en 2021. Pero nada, también otra cosa, y esto es una gran ventaja, la página de Argentina, la página de Chile en particular, es muy clara, la aplicación es muy clara, todas las dudas más operativas las van a poder resolver seguramente desde ahí. Sí, que los invito a molestar, digamos, a los alumni, a todos y me incluyo, sí, con cosas más puntuales como, che, Kevin, esto, me recomendás esto, 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 y no tal vez esto, sacarse las dudas más operativas desde la página que de vuelta es muy clara, la aplicación es no sencilla, pero sí clara de vuelta, muy intuitiva, así que los invito de mínima, digamos, a que se metan, a que se hagan un usuario, que la chusmeen de punta a punta para ver qué les está pidiendo y a que se animen. Eh, esa es aplicar, tiene su esfuerzo, lógicamente, pero les aseguro que el beneficio es infinitamente superior. Así que nada, ahí cierro yo y si les parece abrimos a preguntas y de cualquier manera, bueno, de más está decir, tengo un nombre bastante particular, así que me pueden encontrar en LinkedIn o donde sea, me mandan un mensaje y también les contesto por ahí. Por el chat, pero si extraía la página web oficial, la de GEL, el buscador que él mencionó de Asturias está todavía en la página y se lo recomiendo mucho, como decía que él, pueden buscar por universidad, por eje temático, por maestría, y por ahí un dato relevante de esto es todas las maestrías que encuentran ahí están incluidas en el programa Chibli, las podrían hacer, pero si ustedes por fuera encuentran otra maestría que cumple con los requisitos, como decía Kevin, es decir, que es entre 9 y 12 meses, no de 15 y no de 8, que es totalmente presencial y no virtual, o sea, todas estas características que mencionamos y que van a encontrar en la página, y no la encuentran listada, pueden escribir a Chilling y decir, me interesa esta maestría, puede ser que la curse, y les van a responder y la van a incluir. Eh, y quería aclarar dos cositas. Primero, eso que decía Kevin de la página web oficial, que es muy clara, es muy didáctica, tienen como un espacio de preguntas y respuestas, tienen un bot al que le pueden hacer palabras claves y lo lleva, así que sí, empezar por ahí, clave, y dejar por ahí preguntas más específicas y de consejo para los alumnos. Nosotros desde Mahan no damos ningún tipo de asesoramiento como personal o personalizado porque estamos hablando de todo el proceso de selección y no sería muy transparente. Y por último, quiero decir que si bien las entrevistas, como dice que cuando nosotros después hablamos con los becarios, es lo que más recuerdan, haber venido a la entrevista, les encanta, sea que les fue bien o les fue mal, digamos, es una experiencia que te prepara, que te hace vivir ya muchísima ansiedad y como algo lindo, ahí empieza más o menos tu vinculación con la embajada, con la beca. Pero ustedes, siendo de otra provincia, en caso de que no pudieran venir, nosotros contemplamos por un tema de inclusión y porque, como les decía, queremos hacer de este un programa lo más federal posible. Si no pudieran acercarse a Buenos Aires, está la posibilidad de pedir una entrevista virtual. Esto lo quería aclarar porque, ya les digo, nuestra preferencia es que sea presencial, que es una experiencia mejor y más linda para el entrevistador y el entrevistado, pero si no pudieran acercarse hasta acá, que se entiende perfectamente, pueden solicitar en caso de ser seleccionados para esa etapa una entrevista virtual. Y lo aclaro para que no se sientan, digamos, que quedan ya fuera en caso de no poder venir. No, en realidad yo tenía una duda, sí, sí. Quería preguntarte, Kevin, si realmente, si te costó adaptarte al, al sistema educativo que tienen ellos allá en comparación a lo que vos traías desde Argentina.
Es un sistema distinto, obviamente. A ver, lo que voy a decir no es genérico de todos los másters, porque sé que cada máster es distinto. Yo voy a decir un poco mi experiencia. Yo estudié administración de empresas, entonces, no sé, yo para recibirme tuve que hacer un plan de negocios y a mí, mi base, o sea, mi vida pasa por un Excel en términos de forma de pensar. Y yo pasé justamente a estudiar, o sea, en ese proceso, digamos, de mi carrera, antes, no después del achieving, pero me involucré mucho más en cuestiones políticas, con la cosa pública, digamos, entonces era, che, creo que necesito una formación en desarrollo, políticas públicas en gobierno, que fue lo que terminé estudiando en Sussex, sí, de una lógica más de ciencias sociales, ¿no? Entonces, ese fue el primer salto, digamos, en términos generales, y después ellos lo que tienen, la forma de evaluar les cuento mi experiencia de vuelta. Puede ser que cada universidad tenga cosas distintas, y sé que algunos toman examen, por ejemplo, incluso exámenes escritos, ni siquiera, digamos, de manera online. En mi caso, la manera era lectures, o sea, básicamente gente dando clase 2, 3 horas, obviamente con una participación, seminarios durante la tarde, que eran los textos que tenía que leer para la lecture, pero en un debate entre compañeros con facilitadores, que era súper enriquecedor porque eran las experiencias de los distintos países. Y después el cierre de cada una de las materias eran ensayos. O sea, así como tienen que hacer los ensayos de Chivini, en vez de 500 palabras, de repente 3.000 palabras, obviamente con una cierta metodología académica, con citar a varios autores, o sea, de repente se van a encontrar con el tiempo para leer un montón de cosas que normalmente en Argentina no tiene ese tiempo. Y obviamente, bueno, el feedback de eso, y a lo último, lo que es una dissertation, en la mayoría de los casos de 10.000 palabras, que es básicamente esto, justamente una tesis sobre un tema en particular, obviamente con una cierta metodología. Sé que algunos tienen exámenes, algunos, por ejemplo, parte de la nota, me acuerdo en una materia de democracia, era hacer un videoblog de algún tema en particular, obviamente todo con una rigurosidad académica. Pero sí, o sea, nosotros tal vez estamos acostumbrados a dar parciales y finales, eso por lo general no sucede, esto es, che, cursos un poco más cortos de 3, 4 meses y después un examen o un ensayo al final. Por una cuestión del año, digamos, académico, terminan siendo 6, 7 materias en total, donde uno tal vez está acostumbrado en Argentina con los 2 cuatrimestres, viste, meter 8, 9 materias, son menos materias probablemente, según el caso. Sí entras en una dinámica donde una exigencia y una rigurosidad académica, lógica. En mi caso, yo no venía de ese palo, entonces tal vez fue un poco más el desafío. Obviamente, el hacerlo en otro idioma depende de cada uno, y por eso las universidades exigen una cuestión de inglés. En la mayoría de los casos, por no decir en todos, al principio es como, por más que vengas con el oído súper aceitado y hayas estudiado inglés 10 años de tu vida, y las primeras clases te cuesta un poco de detectar los acentos hasta que después cambias el chip. Y hoy esto, o sea, me pasó también con Chivin, o sea, yo trabajaba con inglés y un montón de cuestiones. Post Chivin yo volví a Buenos Aires, a mí me da exactamente lo mismo hoy hablar en una conversación en inglés que en español, porque estás un año justamente en Reino Unido, y eso también es otra habilidad con la que uno viene. Pero bueno, obviamente la adaptación es un desafío, todos obviamente la superan, no es que alguien llega y al mes se vuelve, no conozco ningún caso en la historia de Chevening. Es un desafío súper lindo, pero sí, obviamente si Chevening, el FCDO los elige, efectivamente, créanme que después de 60.000 becarios Chevening es porque creen que están a la altura de las circunstancias y que les va a ir bien. Así que yo los que invito a hacer esto, porque tal vez es lo que más cuesta, de hecho a mí me pasa, por eso es, en este momento, métense en la página, hagan su usuario y vean cómo es. De última, si después no lo completan, no lo submiten, o sea, no les pasa nada, pero para que vean justamente cuál es el desafío, para que lo puedan tener en perspectiva, y está bueno, digamos, tener esta disciplina de llegar, digamos, no llegar súper ahogado. También otra recomendación, la cuestión del sistema, imaginen que es el mismo sistema que utilizan todo el planeta, entonces es, che, no esperes hasta el último minuto para darle submit el último día, hacelo el día anterior, te dieron 2 meses. Pero sí, o sea, a ver, los que hoy en este momento se están esperando por primera vez de la palabra Chivinin y les queda 2 meses hasta el 17 de octubre para aplicar,
y tienen las condiciones y nada, o sea, me parece el tiempo suficiente, si arrancan ahora, digamos, no lo veo como que estén a las corridas de, o sea, uno también va teniendo claro, che, yo hago esto, me gustaría eventualmente estudiar un máster de esto, o sea, el que estudia salud no va a estudiar desarrollo, el que estudia desarrollo no va a estudiar un LLM, entonces más o menos también da cierta claridad, pero yo no lo veo como, che, nada, mire que ya es tan tarde para esto, piensa en el año que viene, o sea, el que se anime y, o sea, no me parece algo excluyente, digamos, simplemente ese comentario. Que quiere Bien, empezar desde ahora, desde cero, lo puede hacer y puede llegar recontra bien y en septiembre del año que viene puede estar viajando a Reino Unido. bien, buenísimo. Preguntan en el chat si la entrevista es en inglés. Y Sí. todo el proceso de video. O sea, todos los ensayos, todo lo que tiene que subir al portal, como decía Kevin, las cartas de recomendación que les van a salir durante el proceso se tienen que presentar en inglés, eh, los, digamos, el título y los documentos de educación tienen que estar traducidos al inglés, todo absolutamente es en inglés, pero también pensando eso que decía Kevin, van a vivir y desempeñarse no solo académicamente, sino en forma cotidiana en un país de habla inglesa, así que lo tienen que tener al nivel afeitado. Por supuesto, todos aprenden, suben un nivel, si se quiere, porque, pero hay una base que tienen que tener para poder defenderse normalmente. Bien, La persona que los va a recibir en la embajada para la entrevista los va a recibir en inglés probablemente, así que es como, o sea, entran a territorio británico. exactamente. Bien, ahí vamos a reactivar el audio de Cata Martínez, que había levantado la mano. Buenas, ¿qué tal? Mi consulta tenía que ver con la orientación a la hora de elegir el posgrado y me preguntaba si recomendaban o si creían que era contraproducente elegir un posgrado que sea de la base del título de grado. Yo soy licenciada en comunicación y estuve mirando las ofertas y muchas me gustaban que tenían que ver con comunicación y algo más. Y mi pregunta era esa, ¿no? Si tiene sentido orientarse por eso, o más bien sucede en Argentina también mucho que los posgrados se buscan más en clave de complemento, bueno, sos de base esto, busca aquello, o algo que no tengas. Pero bueno, si creen que es contraproducente o al contrario, si está bueno elegir algo que vaya más orientado con lo que uno tiene en la base del título. Depende 100% de lo que vos quieras y estés buscando, de que tenga sentido con tu plan de carrera. No vamos a, como seleccionadores, no sé si jugamos eso. Sí, esperamos que tenga un sentido, como decía Kevin, con su historia de vida, tu experiencia profesional y a dónde querés llegar. Pero mientras esté justificado y nos puedas contar por qué, si es que dijiste algo que no está tan relacionado, tiene que estar muy abierto también a lo que son los cambios de carrera. Es decir, vengo haciendo esto y quiero estudiar esto otro, bueno, mientras esté justificado por qué y tenga un sentido, es, digamos, lo que queremos es conocerlos, que nos cuenten su historia y por qué ahora necesitan esta nueva habilidad. Así que totalmente, digamos, cualquiera de las dos opciones está bien y ninguna pesa más ni menos que la otra. Sí, y tal vez para agregar, lo más común es eso en realidad, en términos tal vez más estadísticos, o sea, yo siempre doy el ejemplo de que es un clásico, digamos, abogados de la UBA mayoritariamente estudiando un LLM, que es un máster en Derecho. Entonces es como esto, hacer el doble clic sobre lo que uno ya estudió de base, o sea, tal vez es lo más común, por decirlo de una manera, pero de vuelta, ya sea, o sea, en mi caso esto, yo venía de una formación de administración, pero yo ya venía de antes, digamos, con una participación en el sector público, digamos, o sea, es como, che, yo ya vengo laburando estos temas y me falta esta formación tal vez más teórica, ese fue mi argumento en ese entonces. Lo que bien dice, o sea, lo más importante que dice Pame es que tenga coherencia, digamos, que no se, y que sea siempre en foco a una carrera, no una cuestión de, mira, soy abogada y en realidad, ¿sabes qué? No sé, me interesa, por decir algo así, no tengo ni idea, ¿eh? Temas de salud mental, pero recién ahora me interesa, entonces quiero estudiarlos o quiero, entonces busco el achieving para eso. Bueno, tal vez no. Tal vez es, sí, puedes ser abogada, puedes estar trabajando en temas de salud mental, entonces vos te querés fortalecer en, pero no tiene que ser, o sea, en esto de cambios de carrera,
o sea, te de vuelta, tiene que tener un buen hilo, digamos, un buen argumento de por qué estás yendo a estudiar a Reino Unido, qué cosa y qué va a potenciar lo que ya venís haciendo, qué es lo que te va a cambiar y para que a la vuelta puedas hacer tal o cual otra cosa. O sea, ese es un poco el storytelling de esto. Estudié esto, vengo haciendo esto, necesito ir a Reino Unido con la beca Chevening para captar, tener estas habilidades, tener estos contactos, para mi vuelta en Argentina, seguir haciendo esto o potenciarlo o empezar a hacer esta otra cosa. Ese es un poco el storytelling que es lo que quieren del otro lado escuchar, ¿no? Que es, si estoy invirtiendo, digamos, me pongo en el rol del CDO, si estoy invirtiendo en ustedes, es porque van a volver y con la herramienta que les están dando, que no es ni más ni menos que una maestría en las mejores universidades del mundo, van a volver a tener un impacto. No es, en el sentido, digamos, derrochar dinero. Por eso los ensayos, las entrevistas van en ese camino, ¿no? Y después tenía Daniela para preguntar Sí, también. gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo les quería consultar, bueno, a Pamela por un lado, en relación, bueno, los 2 años de experiencia laboral que decías desde que tenés el título, o te recibiste en realidad. Bien, ahí yo contaría con experiencia los 2 años del año que viene, entonces para postularme sería el año siguiente. Y después, en relación a exámenes de inglés que decían, bueno, dependía de las universidades, pero si hay algún tipo de examen que se priorice. Después, en relación no lo vi en ningún lado, pero del promedio de grado, de la carrera de grado, si hay algún tipo no sé si de exigencia o si se tiene en cuenta. También en relación al límite de edad. Y para Kevin te quería preguntar qué experiencia tenías cuando vos postulaste en relación al liderazgo y qué otras experiencias conociste. O sea, entiendo a lo que se refiere, pero está bueno, me gustaría conocer en relación a eso también. A ver si me acuerdo todas las preguntas, digo, porque me voy olvidando. Por empezar, el tema, y también veo que está apareciendo en el chat, el tema de la experiencia laboral, les mando el link específico de la página web que va acorde a lo que les contaba. Trae un ejemplo concreto ahí de me gradué en el 2023, ¿qué significa eso? Chile tiene un sistema medio raro de contar o sea, cuenta como horas laborales y les piden 2.800. Alguien creo que consultó qué tipo de trabajo tiene que ser y es bastante abierto en ese sentido. Puede ser trabajo full time, puede ser part time, puede ser incluso voluntariado. Lo que sí cambia este año es que tiene que ser post graduación, digamos. Entonces eso sí, sí es importante. El sistema si no lo va a invalidar desde luego. Habías preguntado por eso. Te preguntaste por el límite de edad. Chile no tiene límite de edad, así que digamos, se pueden presentar. Y hemos tenido camadas con gente, si queremos decir, más madura profesionalmente, no, digamos, es una realidad, ha pasado. Lo aclaro porque sé que muchas becas tienen tope y esta no tiene. En cuanto a promedio, bueno, tocaste promedio en los exámenes de inglés. Y la verdad es que va a depender, como dije, de la universidad a la que quieras ir y lo que quieras estudiar. No es lo mismo, como decía Kevin, querer tener un ingreso en Oxford, en Cambridge o cualquier otra universidad. No es lo mismo querer el nivel de inglés que te van a pedir para ciencias exactas, para una carrera, digamos, una maestría en ciencias exactas, que es ciencias sociales. Entonces, sí o sí, tenés que primero hacer ese estudio de qué maestría me interesa, qué universidad, y ponerte en contacto con ellos. Ellos te van a saber decir estos dos temas en particular. El examen, si tuviera que nombrarte los más comunes, creo que Kevin los nombró, son el TOEFL o el IELTS, digamos. Pero recomendamos que lo averigüen con las universidades. Y también punto cuidado el que ya lo tiene rendido, porque tienen un vencimiento. Y hay muchos que avanzan en el proceso y cuando les pide Chiming, bueno, no Chiming, las universidades, certificado, lo tienen vencido y ya no llegan a rendirlo. Así que cuidado con eso, también llamo la atención. Y en cuanto al promedio,
mismo caso. Chile lo que te pide es que vos, digamos, dice, yo te financio cualquier universidad del Reino Unido en la que vos seas aceptado. Entonces va a depender de la universidad con qué promedio te aceptan. Porque, reitero, no es lo mismo querer entrar a una maestría súper calificada de Oxford con tal promedio, quizás el promedio ahí no es suficiente y no es competitivo, pero en otra universidad sí. Entonces, importante siempre, ellos en el Reino Unido están muy acostumbrados a recibir estudiantes de todo el mundo, sean o no por el programa Children, y entonces están muy entrenados en entender los distintos promedios, cómo las currículas se comparan, todos tienen una oficina que se llama de admisiones y contestan, tienen épocas en el año que están más o menos ocupados, esta es una muy ocupada, pero más adelante en el proceso pueden escribir y les van a ir contestando y los van a ir asesorando. Es su trabajo. Así que les recomiendo eso. No sé si me olvidé algo más de las que eran para mí. No, Kevin, está bien, Kevin está gracias. acabando la lucha. Ahí me sumo algo eh, que es, así como Chivinin te puede devolver quedaste, no quedaste o estás en lista de espera, lo que te devuelven las universidades, que no sé si lo mencioné, es no quedaste, digamos, o sea, te rechazan la postulación y lo que te pueden dar es una carta condicional o incondicional, que estos son tópicos, digamos, o que lo van a empezar a escuchar, que es la unconditional letter y la conditional. La unconditional letter es, che, ya estás adentro, onda, te quiero adentro, no tenés ninguna condición más que demostrarme para que yo te acepte en mi universidad. Eso es lo que te pide Chivining. Chivining, cuando te dice en junio, quedaste, vos le tenés que mandar una unconditional letter de una de las universidades que pusiste en esas tres, y ahí es donde haces el match, y ahí es donde sos un Chivining, básicamente, y en septiembre estás viajando al Reino Unido. Ese es el objetivo final. Lo que puede pasar, de hecho me pasó, es que la universidad te devuelva diciendo, te damos una carta condicional, una conditional letter. Conditional letter que normalmente, que no escuché otras, otras condiciones que te ponen más allá de eso, que es, muchas veces es, a ver, algunas te exigen justo, no sé, a ver, hay gente que, hay algunas universidades que tal vez te piden maestrías o que suman muchos puntos tener un posgrado previo hecho en Argentina, y muchas veces pasa que, uy, ¿sabes qué? El título me lo dan justo el mes que viene y qué sé yo. Bueno, si me mostrás que tenés el título en la ditela en políticas públicas, quedaste. O sea, está condicionado que te aceptemos si me traes ese título. Entonces es una cuestión de tiempo, que nada. Y obviamente correr atrás de universidades que te den los títulos, etcétera. La mayoría de los casos, que fue el mío, era conditional letter a que me demuestres tu nivel de inglés, que eso es, yo particularmente yo hice el IELTS, me pasó una cuestión que me dio el promedio del IELTS, pero me dio 0,5 menos en el writing, una cosa así de lo que me exigía, entonces lo tuve que volver a rendir. Esto es algo común que les puede llegar a pasar, y soy ejemplo de eso, donde, nada, o sea, tu carta está, o sea, tu aceptación de la universidad está condicionada a que te manden la carta de inglés. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? También es, cuando ustedes aplican a la universidad y les piden un examen de inglés, pueden mandarlo sin el examen y les van a devolver si quedan o no, según y depende tu nivel de inglés. Eso es otra cosa que tenés que hacer probablemente en paralelo, salvo que lo tengas. Normalmente lo que te piden es un inglés de que este examen de inglés tenga menos de 2 años. Esto como una cuestión genérica, igual de vuelta. Cada universidad te puede pedir lo que sea. Y lo más común, de vuelta, que eso te lo aceptan por no decir todas, es el TOEFL, el IELTS Academics, porque hay varios tipos de IELTS. Este es el caso, es el IELTS Academics, que de hecho lo ponen ahí, simplemente para no cometer el error de prepararse para otro. Estas cosas son más prepararse para los exámenes que saber inglés en un montón de cuestiones, o sea, o sea, vayan a un profesor de inglés a prepararse para el examen y díganle, necesito llegar a este puntaje, básicamente, así se preparan estos exámenes, más allá de que tal vez tienen un inglés espectacular, después encontrarse con un examen enfrente de una computadora 4 horas, es, o sea, no es que, ay, che, yo sé inglés, voy y me mando, no, tengan una preparación previa a estos exámenes, son dos cosas distintas, el TOEFL y el IELTS, son metodologías distintas, pueden elegir la que ustedes quieran, la que el profesor les sugiera o lo que sea, no cambia mucho. Eso por el lado, digamos, del inglés. Después, lo que van a ver mucho en las universidades es Upper Class 2, 2.1, que es como, che, estar esto,
no tener el grado aprobado con 4, digamos, por decirlo de una manera cruda y dura. Eh, Después, obviamente, nada, probablemente en universidades como Cambridge o como Oxford, que tiene un montón de aplicaciones, el filtro que hacen es, bueno, tenés que ser número uno, dos o tres de tu clase, o sea, tenés que ser el mejor promedio. Eso a veces lo que se necesitan, que te piden es que la universidad que te expidió el título te diga, aparte de tu título y tu promedio, que te haga una nota de en qué ranking quedaste de tu cursada, muy específico, de vuelta, para maestrías muy específicas que esto, o sea, de vuelta. Ahora, un amigo mío de Córdoba quedó en la Chivini y se va a estudiar una maestría en finanzas en Cambridge, que obviamente te exige mucho más que otras universidades, los mismos casos de hacer un MPP en Oxford, que cada tanto siempre hay alguno que está muy bueno. No son imposibles, son más difíciles. Las aplicaciones probablemente, que yo no las hice, digamos, sean un poco más complicadas, pero no son, o sea, no es imposible que vayan a Oxford a Cambridge, depende obviamente de, nada, con qué título vienen en la mano, con qué promedio y con qué perfil, obviamente. Pero, digamos, no son extraterrestres los que van a estudiar una maestría en Oxford y en Cambridge. De hecho, en mi camada fue, una chica fue a hacer un MPP, una abogada de la UBA fue a hacer un MPP que tenía una maestría, creo, en políticas públicas o algo así en Oxford. Después, tema de edad no es un límite. Cuando yo viajé, bueno, yo viajé con 32, pero estaba Nicolás de Mendoza, que viajó con 36, 37, si mal no recuerdo, que viajó con su esposa y su hijo recién nacido, o sea, más complejo que eso no existe. Hay que estar atento ahí con la reglamentación de UK, pero entiendo que mientras, o sea, podés llevar algún dependent en ese sentido, siempre y cuando estés bajo la lógica Chivini, digamos, financiado por el SBDO. Eso puede ir cambiando, pero es un dato que es posible. Estén atentos a esa cuestión más legal si alguno espera viajar con su pareja, sus hijos, etcétera. Si viene el caso, es una posibilidad. Nosotros, en mi camada, tengo un caso particular, digamos, que lo hizo. Y después, nada, me fui por las ramas. Respondiéndote rápido a la pregunta de liderazgo, que ahí cuando la hiciste me quedé pensando y nada, debería buscar mis ensayos que deben estar perdidos en un drive. Nada, yo lo encaré por el lado, a mí nunca tuve hasta ese entonces la posibilidad de repente de liderar equipos, de estar con gente a cargo a nivel laboral. Para tener un ejemplo, tal vez es la manera más fácil de explicar el liderazgo. De, che, tengo 20 personas a cargo y logramos esto. Sí, lo encaré por un lado social. Yo vengo de Lanús, del conurbano sur, y durante la pandemia con un grupo de vecinos hicimos una movida bastante importante en términos de repartir alimentos, medicamentos, etcétera, y lo mencioné en mis ensayos como una cuestión más, se quiere, social o de involucramiento con la sociedad. Eh, y después, también en lo que era mi experiencia más en el sector privado, liderando procesos medios ad hoc de mejoras de procesos. O sea, es un poco, a ver, hablar de liderazgo. Yo lo que hice en mi ensayo, que esto sí me acuerdo, fue un primer párrafo de, para mí, ¿qué es el liderazgo? ¿No? Entonces yo lo había explicado como una especie de mostrar el ejemplo para otros y tener esa capacidad, digamos, de influenciar positivamente o motivar a otros, digamos, a seguir una visión, un camino, y sobre eso armas tu argumento y expliqué como estos dos, tres casos. Uno era este más local y social, otro era yo cómo me desenvolvían liderando ciertos proyectos, haciéndome cargo de ciertos proyectos, y alguno otro que me estoy olvidando. Pero eso nada, ejemplos en las redes hay miles. Ojo también con eso, o sea, van a encontrar, ojo para bien, ¿no? Van a encontrar en YouTube, ¿no? Hay mucho para la entrevista, digamos, cuáles son las potenciales preguntas que te pueden hacer, que a veces son esas y a veces son otras, o sea, puede cambiar, o sea, no está todo guionado. Eh, pero sí van a encontrar bastante material. No tomen nada como, incluso ni los que le estoy diciendo yo, pues mi experiencia personal, digamos, como palabra santa, digamos. Hay distintos perfiles, y distintas cuestiones. Uno que a veces, che, quiero estudiar tal cosa, y a mí es como, tal vez no lo veo como el perfil Chivini, y va y se la gana. O lo mismo al revés, che, tenés un perfilazo, que yo creo que tenés un perfilazo y tal vez no pasa en la entrevista. O sea, hay distintos perfiles, ¿no? No es que es un modelo único del alumni Chivini es de tal o cual determinada manera. O sea, no tenés que liderar un equipo de 100 personas para demostrar que sos líder.
sí tenés que decir algo, digamos, obviamente, ¿no? Tenés que argumentarlo y justificarlo y en alguna definición de liderazgo que entre tu perfil y dar ejemplos concretos de cosas que sucedieron de vuelta a eso. Siempre creo que lo más importante es hablar de hechos concretos que justifiquen y que no queden en, que a veces suena lindo, ¿no? Palabras bonitas, pero sí esto de intentar decir cosas que no puedan decir otros, básicamente, en base a experiencias personales, ¿no? Básicamente ser lo más auténtico posibles y demostrar la esencia de cada uno, ¿no? Sí, totalmente. Ahí esto, antes, que no sé si nos queda mucho más tiempo, que me tomo el atrevimiento que ahí Carla había preguntado también de los cursos de inglés que pueden llegar a dar algunas universidades si están cubiertos por Chevening o no. La respuesta a eso es no. O sea, Chevening lo que paga es o sea, el pasaje pasaje a partir de septiembre, o sea, llegás y cursás la maestría, donde le tenés que tener ya la unconditional letter, digamos, de parte de las universidades, o sea, no te da el tiempo para hacer eso, algunos cursos que pueden tener. Entonces, sí o sí, todo lo que es cursos en inglés por la dinámica de Chevening, los tienen que hacer acá, digamos, tener los resultados, que la universidad diga, con este inglés me sirve, tenerla en conditional y eso machearlo con la oferta, digamos, de Chevening, ¿no? Claro, básicamente toda la preparación del idioma previa corre a cuenta de cada postulante, digamos. Exactamente. Sí, totalmente. Y también en ese sumo es muy importante el evento que mencionaba Kevin, que arranca, ¿no? El farewell, cuando le damos la despedida, digamos, desde acá, desde la embajada, para que se conozcan con otros becarios, para que conozcan a la gente de la embajada, porque, repito, no es únicamente el año ni la posibilidad de estudiar el Reino Unido, es quedar en contacto con la red, con la embajada, con el exterior. Entonces, eh, y si tuvieran que ir un mes antes para cruzar, no dan tampoco el tiempo. Entonces, es algo que no está incluido en el paquete chip, digamos.